Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Violencia contra las mujeres. Una pandemia global que adopta muchas formas. Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial que ocurre en espacios públicos y privados. Formas de violencia: física, sexual y psicológica. Examinemos más detenidamente algunas de estas formas de violencia. Violencia por un compañero sentimental. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. En 2012, en 1 de cada 2 casos de mujeres asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de la familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en 1 de cada 20 asesinados. ¿Existen leyes para proteger a las mujeres? 2/3 partes de los países han prohibido la violencia doméstica. Solo 52 países han penalizado explícitamente la violación al interior del matrimonio. De hecho, 2.600 millones de mujeres y niñas viven en países en los que la violación conyugal no está explícitamente penada. Violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o el uso de la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, sea cual fuere su relación con la víctima y sea cual fueren las circunstancias. Los actos de violencia sexual pueden ocurrir en distintas circunstancias y entornos, entre ellos, violación al interior del matrimonio u otro tipo de relaciones por parte de extraños y durante un conflicto armado. Avances sexuales no deseados o acoso sexual, incluido el hecho de pedir sexo a cambio de favores. Abusos sexuales a niñas y niños. Convivencia o matrimonio forzados, incluido el matrimonio infantil. En la mayoría de países, los datos de investigación sobre este problema son escasos. En algunos países, hasta 1/3 parte de las adolescentes afirma que su primera relación sexual fue forzada. En la Unión Europea, del 45% al 55% de las mujeres han sufrido acoso sexual desde los 15 años de edad. Trata de seres humanos y explotación sexual forzada. ¿Qué es la trata de seres humanos? La trata de seres humanos es la adquisición y explotación de personas por medios como la fuerza, la estafa o el engaño. Esta práctica atrapa a millones de mujeres y niñas en esta forma de esclavitud moderna, y a muchas de ellas se les explota sexualmente. 4.5 millones de personas son víctimas de explotación sexual forzada. El 98% de ellas son mujeres y niñas. Matrimonio infantil. 700 millones de mujeres que viven hoy en día se casaron antes de los 18 años de edad. De estas, más de 1/3 parte se casaron con menos de 15 años. Las niñas que viven en situación de pobreza tienen 2.5 más probabilidad de casarse en la infancia que las que tienen más recursos. ¿Qué impacto tiene el matrimonio infantil? El matrimonio infantil normalmente implica poner fin a la educación de la niña, su vocación y su derecho a elegir la vida que quiera. Diversos datos de investigación confirman que las niñas que se casan en su infancia tienen un mayor riesgo de sufrir violencia por parte de su compañero en comparación con las niñas de la misma edad que se casan más mayores. La violencia contra la mujer es todavía hoy una realidad muy presente en muchas regiones del mundo.
Ayudemos a hacer conciencia sobre el tema y contribuyamos a construir un mundo menos violento y más feliz. Bienvenidos al programa Dimensión. En ausencia del doctor Dionisio Gutiérrez, tengo el gusto de moderar el programa el día de hoy. Durante esta semana se celebró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer. Y en el caso de Guatemala, este tema es sumamente relevante y queremos discutirlo con personas de muy alto nivel, expertas que están continuamente investigando, evaluando. Y en primer lugar tenemos a la licenciada Marcia López, coordinadora para América Latina del movimiento Un Billón de Pie, a la licenciada Angélica Valenzuela, directora de CICAM, que es el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer, la licenciada Vanessa Larios, psicóloga forense, maestra en Investigación Criminal, coordinadora de la Oficina de Atención a la Víctima de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público, y la licenciada Miriam Domínguez, defensora de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar en Dimensión y sobre todo para discutir este tema que es sumamente relevante. Por las cifras que nosotros vemos en Guatemala, nosotros casi que deberíamos de tener 365 días al año de celebrar o de conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, porque son cifras sumamente alarmantes. Una de ellas, que era las que discutíamos antes de iniciar el programa, era el hecho de que durante lo que va del año del 2015 se han registrado 5.200 niños que han nacido de madres que son menores de 14 años, de niñas prácticamente. Esto es sumamente preocupante. Durante este año también se han registrado 53.000 denuncias por casos de violencia contra la mujer. Licenciada Larios, ¿cuál es la situación de la mujer en Guatemala? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Qué tipos de violencia son los que se afrontan en el país? Realmente el hablar del tema de violencia contra la mujer es un tema que tenemos los 365 días del año, porque al final nos topamos con esas sutilezas que tiene la violencia. Generalmente hablamos de la violencia física y esperamos ver en violencia contra la mujer mujeres golpeadas, pero eso ha ido no solamente visibilizando la violencia, sino también las otras formas que han venido siendo, porque al final la violencia física se convierte en explotación de un ciclo de violencia. Ellas ya han vivido violencia verbal, violencia psicológica, económica, y muchas veces el decir violencia económica es pensar en que les quitan el dinero o no las dejan trabajar, también la servidumbre. ¿Cómo es esa parte en donde las mujeres están siendo sometidas a asumir cosas en su casa o asumir gastos por eso de que como querés trabajar? Entonces todas esas sutilezas de la violencia son parte del día a día de las mujeres. A nosotros nos toca que atender muchas veces situaciones en donde han sido minimizadas, porque esa es la otra parte de cómo se vive la violencia, cómo se naturaliza el decir, sí, eso le pasa a cualquiera, sí, eso nos ha pasado a todas. Entonces es parte también de cómo nuestra sociedad guatemalteca, desde la perspectiva de nosotras las mujeres, tenemos que trabajar esos 365 días al año por asumir un rol activo en la erradicación de la violencia. No solamente los hombres, con los hombres nos topamos en esa parte de la violencia psicológica, de decir, hay una ley específica para las mujeres y nosotros. Pero es también cómo se introyecta ese imaginario social de reconocer que hay una violencia, pero se está naturalizando diciendo, sí, eso así ha sido siempre, ¿verdad? Hasta ahora se quejan. Licenciada Domínguez, profundicemos o insistamos en este tema. ¿Qué tipos de violencia puede tener o puede afrontar la mujer? Es importante abordar desde el año de 1900, a través del decreto 97, 1997, en el cual se emite la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que ahí veíamos antes, no se visibilizaba la violencia contra las mujeres. Era una lesión leve, era una lesión grave o era una lesión gravísima. A raíz de esa invisibilización fue que se va trabajando
la aprobación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer para decir que es un delito, que quien atente contra la vida, contra la integridad de las mujeres, es un delito y por lo tanto pues tiene una sanción. Y ahí también se desglosa los tipos de violencia. Y hablamos hoy por hoy de un femicidio, ¿verdad? De una violencia psicológica, donde vemos que es tan visible la violencia física en la vida de las mujeres, en el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay hematomas, hay rasgaduras. Y la violencia psicológica, que es con el transcurso del vivir de la mujer. No es inmediata, sino que es a través de los días, a través de los años, en donde se ve la afectación emocional y psicológica en la vida de las mujeres. Una no se detecta. ¿Por qué? Porque se cree que es un piropo, se cree que es la forma normal de tratarse entre parejas, de decir, ay, mi gorda, ¿verdad? Mira, sos inútil, no servís para nada. Y esas palabras van acabando con la autoestima de la mujer. Entonces, la violencia psicológica pues no se ve en el momento. Mientras que la violencia económica, que es la afectación económica en el patrimonio de las mujeres. Uno vemos la discriminación. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen esa propiedad, no tienen un aporte económico en sí que ellas manejen ese financiamiento para el hogar. Al contrario, él es el que lleva el control de los gastos, él es el que le exige a la mujer que debe de tener facturas, cuánto gastó en el supermercado, cuánto invirtió, y tiene que entregarle cuentas. Una y el otro, que también veíamos en los casos de divorcio, a veces las mujeres están esperando el 50%, ¿verdad?, para poder entrar a una liquidación de patrimonio conyugal, y se dan cuenta que ya no hay nada. ¿Por qué? Porque todo lo vendió él, ¿verdad? Entonces, y es acá donde se va legislando, se va viendo esa violación a los derechos humanos de las mujeres, en donde definitivamente las mujeres no tienen ese control, ¿verdad?, sino que aquí el control lo tiene el hombre. Y la violencia sexual, a veces se dice, ¿verdad?, de que no existe violencia sexual entre las parejas, ¿verdad? No, porque ella es mi esposa y yo la puedo tomar a la hora que yo quiero, en las condiciones en que yo me encuentre, ¿verdad? Sin embargo, la violencia sexual se da en los matrimonios. Y vemos hoy por hoy que también es uno de los problemas que se está visibilizando, porque entre más mujeres empoderadas, entre más mujeres que conozcan sus derechos, vamos a crear una cultura de denuncia. Se rompe ese círculo de violencia. Y a veces, antes de iniciar con el programa, a veces se decía, bueno, es que las mujeres tienen que identificar, pero hasta no estar en el zapato de las mujeres, no vamos a poder entender la problemática que las mujeres están enfrentando. Uno, el identificar que es víctima de violencia. Dos, el acudir a las diferentes instituciones a que sean escuchadas. Y tres, llegar a un sistema en donde un sistema actualmente está colapsado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una respuesta institucional. Hay una gran cantidad, como usted lo mencionaba al principio del programa, son 53 denuncias, 53,000 denuncias, y cuántas de esas denuncias llegan a sentencia, ¿verdad? Al final, muchas de la violencia que se da en contra de la mujer es bastante sutil muchas veces, y como hablábamos al inicio, es un tema que a veces se da por sentado. Se piensa que es natural, se piensa que es normal, y lamentablemente eso ayuda a perpetuar este círculo. Pero vamos a hablar sobre eso al regresar de nuestro corte comercial. Seguimos en Dimensión. Si quieres tu salud cuidar, tener cobertura y lo justo pagar, no hay pena, aquí estamos. Hay un plan de seguro médico que tú puedes pagar. Mediflex de Generali, que te ofrece amplias coberturas, una gran red de proveedores, asistencia 24 horas y en su cobertura internacional, deducible cero en el extranjero con asistencia al viajero. Mediflex de Generali, con todo el respaldo del mundo. Aseguradora General es Generali. ¿Estás
cansada de las dietas o de tanto ejercicio y no logras bajar una sola libra? Sigue el menú y los consejos que tenemos para ti y en poco tiempo notarás la diferencia. Envía dieta al 7313 para suscribirte de inmediato y empezar a bajar tallas cuanto antes. Un buen maquillaje y una linda ropa te ayudarán a sentirte bien y lucir siempre bella. Pero para ello, debes enviar belleza al 7313 y empezar a poner en práctica los mejores tips que tenemos para ti. Aglob Guatemala te invita a una mañana de celebración en el evento Anunciando el Amor de Dios. Anfitriona Connie de Morales, oradores Pastor Héctor Nufio, Pastora Nancy de Morán, alabanza Yoconda de Barcelés, Edwin Cepeda, Banda Unción. Jueves 3 de diciembre, 8 a 13 horas, Centro de Convenciones Tikal Futura. Donativo 125 quetzales. Información 24760285 y 5693-2010. Celebremos el amor de Dios. Nuestra piel se estira cuando nos convertimos en mujer hasta 9 centímetros, cuando estamos embarazadas más de 20 centímetros y cuando subimos y bajamos de peso, imposible de calcular. Por eso el 90% de las mujeres tenemos estrías y por eso Cicatricure tiene un gel para reducirlas. Su exclusiva fórmula se puede aplicar en abdomen, pechos, piernas y nalgas. Previene y mejora el tamaño, el aspecto y la coloración de las estrías. Pruébala y comprueba los resultados en 8 semanas. Cicatricure Gel para cicatrices y estrías. Disfruta de mostrar tu piel. El viento mágico de la temporada te lleva a la mejor programación. En tvquetzaltepin.tv. Sueños al alcance de un clic. Las mejores películas, documentales y series. El viento nos trae dulces melodías para que abrigue sus memorias y aprecie el calor del amor con nuestros especiales de la temporada. En concierto. Disco de oro. Y brillo de décadas. En noviembre, Vientos de Amor. Solo por FM Joya 93.3. El sentimiento que nos une. La mejor serie dramática y de contenido es presentada por el Supercanal. Mujer, casos de la vida real. Con un giro arriesgado por los temas sociales a presentar, esta es la dramatización con casos arrancados de la vida misma que dan testimonio de las tragedias que marcan a nuestras sociedades. Mujer, casos de la vida real. Lunes a viernes a las 9:30 de la mañana por el Supercanal. El primero y el mejor. Bienvenidos nuevamente a Dimensión, en esta ocasión hablando sobre la violencia contra la mujer. En el segmento anterior discutíamos de los diferentes tipos de violencia contra la mujer que existen. Licenciada Valenzuela, ¿cómo puede una mujer identificar que eventualmente está en una situación de violencia contra la mujer? O sea, que está siendo de alguna forma violentados sus derechos. Bueno, se torna difícil cuando no hablamos de la violencia simbólica y de la violencia estructural, que nos ha enseñado desde pequeñitas la posición que tenemos y la pertenencia hacia todo lo masculino y el deber ser de nosotras, de entregarnos a los otros. Entonces, es complicado para las mujeres cuando se les entrega como una actitud de abnegación y de una posición de aceptación del ser mujer. Cuando ellas empiezan, porque cuando se les explica, a veces no se entiende, pero cuando se visualizan determinadas conductas es mucho más fácil para que ellas digan, eso es lo que yo estoy viviendo. La violencia física es la más evidente, sin embargo muchas de ellas, aún viéndose, la niegan. Cuando nosotros empezamos a preguntar, pero mire, él la golpea, la frecuencia con que la golpea, es seguido, cuántas veces a la semana, y ella está golpeada y dice, no, pero no es tan así. Entonces, hay una negación bajo esos preceptos de aprendizaje que hemos tenido, que quien te quiere te aporrea, de las comunes, ¿verdad? Porque se ama, se corrige y se corrige con agresión. Entonces, todos esos medios de enseñanza tradicionales que hemos tenido no permiten que las mujeres identifiquen de una manera muy rápida que están viviendo violencia. Uno es identificarlo, el siguiente paso es que lo acepten y el siguiente paso es que decidan actuar en contra de esa situación que ellas viven. Entonces, en la identificación es bien importante que los programas colaboren con la visualización de las situaciones de violencia, de los círculos de violencia, desde la más evidente que compartían las compañeras, la física, que es la que todo el mundo demanda para tolerar una denuncia, la psicológica, la económica, la sexual, que es de las
como diríamos, las más antiguas, de las más groseras que existen, de las menos habladas, de las más condicionadas para responder, y que no solo tiene que ver con violaciones, tiene que ver con estilos de vida donde a las mujeres se les permite y se les prohíbe. Nosotros siempre decimos que el derecho romano fue el primero que normó el comportamiento sexual de las mujeres y las condicionó a las decentes y honestas. Y la honestidad y la decencia estaba condicionada a la edad. Una niña mayor de 12 años ya era indecente y deshonesta, por lo tanto había que normar su comportamiento para que ella tuviera límites. Pues esas son de las cosas que no se ven. Entonces, dentro del derecho, dentro de la estructura institucional, está normado el comportamiento de las mujeres y desde ahí se nos empieza a agredir. Y de esa casi no hablamos. Entonces, la simbólica es la que te posiciona. De un lado estás tú y te dice qué te permiten, y de un lado están los hombres y les dice qué les permite. Lo que le permiten a ellos es una prohibición para mí, y lo que me permiten a mí es una prohibición para ellos. Y una de las primeras prohibiciones en la violencia contra las mujeres es revelarnos. Decir qué nos pasa, el silencio es impresionante, porque como son situaciones dentro de casa, como decimos, ¿verdad? Son de las conductas ocultas, que es lo que nos han enseñado. Todo lo que pasa en casa se queda ¿dónde? En casa. Y lo hemos aprendido muy bien. Entonces, sacarlo y pensar que todas lo vivimos. Cuando hablamos de normal y natural, natural nace con nosotros y no cambia. Normal entra dentro de las conductas comunes de todo el mundo y nadie las discute, o sea, es aceptación. Entonces es una situación bien crítica, porque si algo que es común, que nos han enseñado que es en nombre del amor, que le pasa a todo el mundo, pero nadie habla, entonces dentro de casa se tiene que quedar. Y es una gran equivocación. La violencia ya es del ámbito público. Se normó como tal. Ahora, cuando vemos el saldo, que como usted mencionaba, mucha de la legislación que se tiene se puede remontar a hace 2000 años con el Imperio Romano, pero es muchísimo anterior. O sea, hemos tenido siglos, milenios de un trato de violencia hacia la mujer, de todo tipo, como ustedes ya lo mencionaron. Cómo romper siglos, milenios de ese tipo de conducta hacia la mujer. Licenciada. Así es. Bueno, antes que nada solo quería agregar un poco sobre los temas, las diferentes formas de violencia. Creo que aquí la discriminación que está basada en género, que nos niega a nosotros la oportunidad equitativa de acceso a educación y de acceso a trabajos y de un salario que sea igual al de los hombres, también es una forma de violencia, ¿verdad? Que muchas veces no se ve, pero que también es parte de nuestra realidad. Bueno, en Especialmente la participación de la mujer en el mercado laboral es del 30%, de los más bajos a nivel mundial. Así es, y los salarios también tienen que ver, o sea, si es hombre va a tener un salario más alto a que si es una mujer, que también se ve en toda Europa, ¿verdad? Que esto pasa mucho por allá. Pero bueno, entonces siguiendo con la pregunta, yo creo que para poder empezar a cambiar todas estas cosas que nos vienen desde hace milenios, nosotros necesitamos, como decía Angélica, primero entender qué es la violencia. Luego de identificarla, al haberla entendido, nosotros la identificamos y podemos hablarlo. Realmente el romper el silencio es el primer paso. Yo como sobreviviente de violencia te puedo decir que el momento que yo decidí hablar y romper ese silencio que estaba sufriendo violencia del que era mi esposo, terminas con esa vergüenza, con ese miedo, y además hay mucha culpa, exacto, y venís además a ser señalada por tu propia familia. Muchas veces padres, hermanos, están primero ahí para señalar. No fue mi caso, ¿verdad? Porque gracias a Dios, pues mi familia fue la gente que me ayudó a salir adelante. Pero vamos al punto de que cuando rompemos el silencio, es el primer paso que nos va a permitir actuar. Entonces, a partir de eso, yo pude involucrarme a movimientos que ya están trabajando en la temática. Nosotras como sobrevivientes o si conocemos de todo lo que es la violencia, podemos ayudar a otras mujeres y decirles que sí se puede salir adelante. Entonces nosotras ya involucradas en un movimiento que trabaja en pro de las mujeres y de las niñas, también buscamos una igualdad, pues o sea, no es de pelear y de luchar contra el hombre y los niños y quitarles derechos a ellos y darle a las niñas, no. Queremos llegar a ser iguales, ¿verdad? Todos en unas condiciones equitativas. Entonces creo que a través de la educación podemos ir cambiando todo esto. Y eso empieza en casa, sin duda. O sea, el Ministerio de Educación y todo esto tiene un trabajo, pero los padres de familia, las madres de familia, necesitamos involucrarnos en la educación. ¿Cómo hacer ese cambio cuando precisamente en casa es donde comienza mucho esto? O sea, el hecho de que se le da un trato preferencial al hombre versus la mujer y que
lamentablemente esto viene a veces de los dos padres, tanto del papá como de la mamá. Entonces, ¿cómo cambiar ese círculo en casa? ¿Quién se quiere animar a responder? Yo creo que es importante el inculcar los principios y valores, ¿verdad? Como hablaba aquí la compañera, referente al derecho a la igualdad. Desde ahí debe de ver tanto hombre como mujer, ¿verdad? Con derechos y obligaciones a la vez. Yo digo de que no puede existir un derecho sin una obligación y una obligación no puede existir sin un derecho, ¿verdad? Y es acá el papel fundamental que deben de jugar los padres. No hablamos solo de mamás, ¿verdad? Porque a veces a las madres se les dice, bueno, hay machistas porque usted creó y educó a un machista. Entonces invisibilizamos el papel del padre. Y es acá donde nosotros estamos haciendo un llamado para que ambos asuman esa responsabilidad de poder educar, porque la educación viene de casa. Ahí sí que, como decíamos, ¿verdad? Lo que se aprende en casa, lo que se ve en casa es lo que se está generando fuera de casa, ¿verdad? Entonces es bien importante que ambos asuman esa responsabilidad paternal y maternal a la vez. Ahora, ¿cómo cambiarle? Sin embargo, ¿quién empieza, verdad? Porque si dentro de casa el círculo es vicioso, ¿quién rompe ese círculo? Y hay muchos agentes que nos dan la oportunidad de socializar. El medio de comunicación es uno de los agentes más fuertes que socializa las conductas de los niños, de las niñas y de las personas adultas. Entonces uno dice, si constantemente en la mayoría de programas que vemos que se convierten en educadores por la persistencia en que se dan, lo que nos inculcan es que los héroes son violentos y que toda la persona violenta es la que sobrevive, es un tanto crítico. Mi segundo agente socializador, las iglesias. Otra vez volvemos a esa disposición de uno arriba, es el que manda, es la cabeza, pero no hablan de la claridad de qué implica el término de autoridad, amor, reconocimiento, respeto, inculcar valores de igualdad y de derechos, y no imposición, sujeción, sometimiento. O sea, si las instituciones no empiezan a cambiar la visión y se utilizan como agentes para transformar, es un tanto difícil, porque alguien tiene que poner el punto de partida de la diferencia, si no, ese círculo vicioso no se rompe. Los adultos a espacios de educación formal, la mayoría ya no ingresan. Entonces uno dice, la educación formal queda para el desarrollo de la niñez, pero también hay que hacer un cambio profundo, porque la violencia está como tan entramada en los procesos de aprendizaje, en los libros, en los anuncios, en el mercadeo. Es que es una serie de cosas que convergen. Entonces son programas alternativos que tienen que ver con espacios educativos, espacios de medios abiertos donde se aborde el programa. Lastimosamente solo se aborda en esta semana y después como que se queda en el limbo, pero debería de ser una constancia de estar dando mensajes 365 días del año. Y mensajes positivos, porque tampoco es, como dice el mismo cerebro, no topa el término no violencia, no lo acepta. Entonces nosotros tenemos que empezar a decir, tenemos que hablar de la vida, pero una vida basada en derechos, en respeto ante todo. Si yo respeto a una persona, tengo capacidad de ver la diferencia, de considerarla que es mi igual, de no verla ni arriba ni abajo, es otra como yo, de respetar, de amar a una persona, pero el primer principio es el respeto a que yo soy yo y la otra es la otra o el otro es el otro, y que por lo tanto hay un límite, tenemos que respetar. Pero si dentro de casa, si no hay alguien que lleve ese punto de partida distinto, es difícil. Entonces los niños a veces son los primeros transmisores de decir, a mí me enseñaron en la escuela de que hay un círculo de violencia y eso que tú estás haciendo le llaman violencia. A veces los mismos niños son los que llevan, y los mismos niños y las mismas niñas son las que llevan a las mamás y les dicen, yo no quiero que mi papi te golpee, mira, me entregaron esto. Entonces hay espacios alternativos que hay que ir generando y acrecentando mucho más para que ese círculo se rompa, porque dentro de casa es difícil. Ahí es donde precisamente inicia muchas veces, lamentablemente. Vamos a continuar discutiendo, volvemos en un momento en Dimensión. ¡Papá! Y es lo que tenemos que hacer. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante de energía, ayuda a controlar mis niveles de azúcar tomándolo diariamente. Con Glucerna, sigue siendo tú. Cuida tu corazón con Omron. Monitoreando tu presión arterial previenes infartos cerebrales y cardíacos. Más de 120 millones de unidades vendidas en el mundo demuestran la confianza en Omron.
Con el espíritu de armonizar con el medio ambiente y el fomento de las inversiones públicas y privadas en los bosques del país, el Congreso de la República aprobó la ley denominada ProBosque. No habiendo más discusión, se entrará a votar. Se abre a votación la aprobación en su redacción final. Esta ley fomenta la recuperación, reforestación, restauración, el manejo, producción y la protección de los bosques, beneficiando así a miles de guatemaltecos. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor 126. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado en su redacción final. Congreso de la República. ¿Qué les das a tus piernas con una crema corporal que dice ser para piernas? ¿Y qué les das con Goicoechea? La consistencia de la crema corporal es acuosa. Goicoechea es justo como te gusta. La crema corporal refresca. Goicoechea refresca de inmediato y hasta por 24 horas. La crema corporal tiene mentol. La fórmula única de Goicoechea relaja y refresca tus piernas con mentol, castaño de indias y centella asiática. Con Goicoechea, el 93% de las mujeres quedaron satisfechas. Goicoechea, mi especialista en piernas. Shantú. En Navidad, hacemos de tus sueños una realidad, renovando los ambientes de tu hogar con nuestra línea exclusiva y diseños modernos en muebles, a tu gusto y estilo, elaborados con las más finas maderas. Shantú, calidad y elegancia, en variedad de cortinas, francesas, romanas, enrollables, día y noche. Shantú, Boulevard Próceres 1041 Zona 10, teléfonos 2385-3803 y 5206-1107. Por cambio de temporada, liquidación total en toda nuestra línea de muebles. Combate es el mejor programa de Guatemala y tú te puedes enterar de todo lo que pasa aquí enviando la palabra Combate al 9229. Para enterarte de todas las intimidades de los combatientes, tienes que enviar la palabra Chota al 9229. Descarga imágenes exclusivas que no encontrarás en redes sociales, enviando la palabra chisme al 9229. Tú podrías ganar celulares y televisiones de última generación. En un lugar muy lejano había un Chema que no creía en la Navidad, pero un día Sharon, el hada de la Navidad, se le apareció y le presentó a todos sus amigos para que juntos lo convencieran de lo lindo de esta época. Pero el problema era que Chema no se divertía. Así que Sharon, el hada de la Navidad, le hizo cosquillas. Hay de cuentos a cuentos. Lo que no es cuento es que el Morning es la mejor opción para divertirte en Navidad. El Morning con Sharon y Chema, solo por Alfa. Esta semana en Secretos de Cocina, las mejores recetas. Prepararemos un delicioso puré de zucchinis y huicoy y además un rico pollo en salsa ahumada. Y para estas fiestas que se aproximan ya, te traigo una receta deliciosa, una carne prensada, unos calamares rellenos que están exquisitos. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 por Canal 3. No faltes. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión, en esta ocasión discutiendo un tema sumamente importante que nos acontece y nos afecta a todos, porque digamos, el tema de la violencia contra la mujer afecta a las mujeres, pero también afecta a los hombres, porque es una pérdida para la humanidad el hecho de que el 50% de la humanidad básicamente no ha podido desarrollar todo su potencial, porque de alguna forma las normas, las instituciones se lo han impedido, y es una pérdida, literalmente, para la humanidad. Así que todos nos vemos afectados, tanto hombres como mujeres. Pero ¿cuál es el cambio? Que era alguno de los comentarios que hacíamos en el espacio entre segmentos. ¿Cuál es el cambio que tiene que darse en el hombre? ¿Cuál es ese cambio, ese cambio de mentalidad que tiene que darse, licenciada? Fíjate que yo me quedé pensando en esa parte, ¿verdad? ¿Qué cambios? Y como decía Angélica, el respeto, básicamente. Siempre decimos cuando hablamos de respeto, trato a los demás como quiero que me traten. Y partiendo de esa corta frase, podemos empezar a generar también esos procesos en donde si el hombre es bien tratado, debería de tratar bien a los demás, ¿verdad? Y vernos a niños, a mujeres, adultos mayores, como sujetos de derecho también, de decisión. Quieres ir a comer, respetar, bueno, este es vegetariano, por ejemplo, y empezar con esas prácticas en donde estás hablando del respeto a la individualidad de cada ser, a tus gustos, a tus intereses, y eso lo podemos hacer desde diferentes espacios, y no solo mujeres, sino que también los hombres,
ver esos espacios en donde, por ejemplo, los programas esos violentos de luchas y toda esa parte, en donde lo único que se promueve es la violencia. La agresión es natural en todo ser humano. Todos nacemos con esa forma de respuesta en función de protegernos, pero la violencia es aprendida y el significado va de acuerdo a las sociedades y cómo las estamos viviendo. Nuestra sociedad guatemalteca permite que dentro de ese marco de buen trato nos digan la gordita, ¿verdad? Ay, mija, ya estás pasadita, ya estás viejita, y lo estoy diciendo dulce, pero eso nos da permisividad. Entonces tenemos que empezar a poner un alto a esa permisividad a nosotras y también los niños poder decir, eso no me gusta, y respetar en función de eso. Pero ¿cuáles son los cambios en los roles que tienen que haber? Porque, digamos, en Guatemala existe la fuerte creencia muchas veces de que un hombre no puede dedicarse a labores domésticas porque eso es perder su masculinidad, o cuidar a un niño porque eso es perder su masculinidad. Entonces, hablemos un poco de esos nuevos roles que tienen que haber. Pero eso es lo más visible. O sea, de nada sirve que se cambien los roles o que se compartan los roles y lo que está detrás no cambia. Y es el ejercicio del poder y la consideración de la otra como menos. Sí. Y si me permites, pero que se visibiliza en estos roles. O sea, al final de cuentas es la expresión del hecho de decir, bueno, yo no hago esto, yo no hago lo otro porque soy hombre. Bueno, sí, ¿no? Y tiene que ver con la corresponsabilidad porque tú perfectamente puedes agarrar la escoba del trapeador y seguir gritando. Entonces, ¿qué es peor? No, deja la escoba del trapeador, pero cambia tu comportamiento. En realidad lo que se pretende es, vamos de lo más profundo a lo más visible. O sea, no cambia tus preferencias sexuales el que tú te dediques a cuidar de ti mismo y de tus cosas. En la casa todos somos corresponsables porque todos convivimos. Entonces eso deberíamos de empezar a enseñarlo, el compartir las responsabilidades que no son exclusivamente de la mujer, tiene que ver con el desarrollo humano, la higiene, el saneamiento del lugar donde habitamos todos, tiene que ver con cada uno, pero detrás de eso, ¿qué se esconde? Porque como decimos, es como los procesos de domesticar a las personas. Le enseño a que su círculo es este y que dentro de este círculo que le llamamos hogar, lo que se hace son oficios domésticos, lo que se hace es educar a los niños y eso no es importante. Y no es cierto. Es el espacio que no es como un corral, ¿verdad? Sino que es un espacio de convivencia donde las personas deberían desarrollarse con lo ideal, en buena comunicación, con respeto, viendo las diferencias, pero considerándonos como iguales, porque hombres y mujeres somos iguales en derechos y oportunidades, pero diferentes desde toda nuestra perspectiva anatómica, fisiológica, de funcionamiento. Somos diferentes. Y entonces, ¿cómo aprovechar también los complementos de esas diferencias en una consideración como iguales? Pero ¿qué pasa? Cuando yo considero que tú eres diferente, esa diferencia para mí es un aprovechamiento, porque entonces te veo de menos. Esa diferencia, en lugar de potenciarla, la aprovecho para posicionarme sobre ti. Entonces, si no trabajamos el poder y no consideramos que el poder lo debemos de compartir porque radica en el ser humano como tal, aunque los mandemos a hacer oficio o aunque nos manden a trabajar a la calle, las situaciones no cambian. Vanessa lo decía, yo voy a trabajar a la calle, entonces ¿qué pasa? Entonces manténete tú. Bueno, o un dato interesante, que aún en los países desarrollados en donde la participación en el mercado laboral de la mujer se ha incrementado, aún así, trabajando los dos, aportando los dos en iguales condiciones, la mujer sigue haciendo mayores labores domésticas que el hombre. O sea, eso determina. Se han cambiado. Fíjate que la CEPAL acaba de publicar un informe en donde dice que necesitamos 81 años para llegar a una igualdad en el ámbito laboral y 75 para tener remuneraciones similares. Esto quiere decir que nos hace falta, pero es parte también del imaginario, ¿verdad? Lo que tú decías, ¿desde dónde empieza el cambio? Desde el imaginario social, desde la subjetividad de cada persona. El poder saber qué es ese poder y ser agentes de cambio, eso lo entiendes solamente en las significaciones que todo el contexto te está dando. El decir, bueno, sí voy a planchar, sí voy a barrer, voy a lavar trastos, voy a cuidar a mis hijos, pero solo para ayudar, no, es asumir un rol activo de que tienes una compañera que no va a ser tu esposa, sino que puede ser tu amiga, tu hermana, tu pareja, lo que sea, pero somos compañeros y hacemos un trabajo en igualdad, ¿verdad? Respetando el espacio de ella y respetando mi espacio, pero esas son significaciones particulares y que las vamos a ver en nuestras acciones y cómo las percibimos del medio. Entonces tú empiezas a poner un alto
en donde te empiezan a atacar, porque ese es el otro problema. El hombre que empieza a ser generador de cambio empieza a ser atacado en su masculinidad y empieza a ser señalado como que este es raro, y entonces muchas veces es aislado. Entonces es una lucha entre todos y que es una alianza entre hombres y mujeres, generar los cambios y generar ese espacio en donde la mujer es reconocida como sujeta de derecho. Uno. Y dos, respetar esas diferencias que tenemos desde diferentes ámbitos. Yo quisiera compartir un poco cómo ha sido la experiencia nuestra desde el movimiento Un Billón de Pie. Nosotros hemos experimentado cómo trabajando con los niños y las niñas, o sea, estamos hablando de preprimaria, 4 o 5 años, para poder empezar a generar estos cambios que quizás los vayamos a ver en la generación siguiente, es inculcándole a los niños esa igualdad desde chiquititos. Porque en la casa, bueno, tú haces tu cama, la nena también hace su cama, o sea, cada quien hace sus cosas y les vas dando a los niños las responsabilidades y sus derechos, como decía la compañera, pero también en los colegios. Entonces nosotros hemos llegado a los colegios con este movimiento y lo que hacemos, obviamente aquí es muy poco, ¿verdad? Pero hemos visto algún cambio, que a través del baile, en este caso, a través de la música, nosotros generamos esa igualdad entre niños y niñas. Y luego tú de eso vas y los pones a jugar un partido, niñas y niños, o sea, a los niños verdaderamente se les empieza a olvidar ese chip que traen de que ellos son superiores a las niñas. Entonces creo que podemos generar un cambio a través de la educación de los niños, en colegios, centros educativos, ¿verdad? Si en casa no se puede tan fácilmente, como decía Angélica, los niños van a llevar la información a la casa. Entonces creo que también tenemos que irnos metiendo en toda la estructura de educación en los países. Y eso implica también, en el caso de Guatemala, en donde tenemos que el Ministerio de Educación rige la educación que hay en el país, implicaría también un cambio dentro del Estado y que pueda haber una nueva política y que, como decía usted, cambiar el chip tanto a hombres como mujeres. Así es. ¿Qué cambios se podrían hacer de Estado, de política pública? Bueno, yo considero de que hay varias políticas, incluso el Ministerio de Educación tiene la política para prevenir. Sin embargo, también no llega a las diferentes comunidades, ¿verdad? Máxime cuando son comunidades muy alejadas, ¿verdad? Entonces no lleva esa percepción, esa pertinencia cultural que debemos también de abordar, porque a veces existe la información en español a través de los libros, pero también no se está tomando en cuenta cuántas mujeres analfabetas hay, ¿verdad? Si vamos a las aldeas, a los caseríos, y en donde también vemos una gran cantidad de índices de violencia. Es importante recalcar y retomar el papel del Ministerio de Educación, que juega un papel fundamental desde la educación, porque se están educando a los niños desde los 3, 4 años que empiezan ya en la etapa de lo maternal, ¿verdad? Y ahí viene la consecución de las otras etapas de la educación, y es acá donde debe de realmente implementarse esa carta Prevenir con Educación. La política debe ser implementada para que llegue a las diferentes comunidades. ¿Sí? Bueno, yo creo que hay otros dos que tienen acciones importantes. Uno es salud. Salud tiene una estrategia de salud preventiva y es a través de la educación donde también se va a ir incorporando el acceso a los derechos. Y el otro que tiene ahora una muy fuerte es el Ministerio de Gobernación y la Policía a través de la política de prevención del delito y la convivencia pacífica, que ellos sí están llegando a todo el espacio de información comunitaria para establecer comisiones de prevención y planes municipales de prevención. Ese es un mecanismo de transformación desde la institucionalidad del Estado hacia los espacios locales y muy contextualizado. Entonces yo creo que son acciones bastante importantes, como que habría que no solo promocionar, sino sumarnos como sociedad civil a ellas, porque sí es una convergencia de sociedad y Estado, donde todos asumimos el compromiso de conocer, de integrarnos, de organizarnos, de no tolerar, de empezar a decir, no, esto no solo lo tenemos que atender cuando ya se dé, sino que tenemos que empezar a procurar que no ocurra, a identificar los comportamientos hasta los lugares más recónditos, porque ahí estamos hablando de espacios comunitarios de los que a veces no tenemos ni conocimiento que existen,
hasta llegar a esos espacios y empezar a hablar del fenómeno de la violencia. Y esto es con autoridades ancestrales, con autoridades de los gobiernos locales, con estructuras. Pero Incluso es una de las vías, Así creo yo. Vamos a continuar discutiendo qué se puede hacer desde el Estado, porque incluso el tema de la ley en contra del femicidio y otras herramientas legales que se han ido incorporando a nuestra legislación han ido ayudando, pero de pronto no es suficiente. Vamos a discutir eso en el próximo segmento. Continuamos en Dimensión y el tema de la violencia, la prevención de la violencia en contra de la mujer. Julieta Rodríguez, 62 años, caída con fractura de 3 falanges y 2 metacarpios. Sigue enseñando piano 3 veces por semana. Junto con la rehabilitación, el médico me dijo que tomara X-Ray. Mis manos hoy están tan ágiles como hace muchos años. X-Ray es glucosamina, condroitina y vitamina C de la más alta calidad. Por eso, sí te ayuda desde la primera toma a aliviar el dolor, a eliminar chasquidos y a tener mejor movilidad. Ella ya lo comprobó. Compruébalo tú también. Al primer síntoma, X-Ray es libertad de movimiento. La ciudad se viste de provincia en la cabalgata más grande del país. Al finalizar el desfile hípico nacional, no te puedes perder el gran espectáculo de rodeo con jinetes internacionales que mostrarán su destreza y habilidad ante una de las mejores ganaderías de Guatemala. Domingo 6 de diciembre, 2 p.m., Boulevard San Nicolás. No te lo puedes perder. Adivinemos el personaje escondido. Vamos a probar con la A1. No. B3. Tampoco pasamos a la C4. Ay, no. Destapemos toda la imagen. ¡Uy, no! ¡Qué difícil estaba! Insisto, con Telepromos es mucho más sencillo ganar. Solo tienes que enviar la palabra premio al 9229 y 5,000 quetzales podrían ser tuyos. Aparte, estaremos regalando miles de recargas. Recuerda, premio al 9229 ahora. Quizá tú no lo notes, pero un alto porcentaje de infecciones vaginales provocan mal olor. Este es uno de los primeros síntomas y las personas que te rodean lo perciben. Si notas un olor inusual, puede tratarse de una infección vaginal. Bañarse no es suficiente. Usa Lomecan, con el activo que los especialistas recomiendan para aliviar infecciones vaginales en pocos días. Lomecan, el de las niñas bien. ¿Sabías que podés tapar y eliminar las espinillas en un solo paso? Hay situaciones en las que una espinilla lo puede arruinar todo. Por eso, yo siempre tengo Asepsia Emergencia. Lo pones directo sobre la espinilla y listo. No te compliques más. Así como yo, y deja tu piel en manos de los que saben. Esta semana en Alfa Cinema te presentamos las mejores producciones del séptimo arte. Disfrútalas en Alfa Cinema. Víctor Frankenstein, nueva versión de la historia clásica de terror que se centrará en Igor. Gana pases dobles para vivir el terror y la ciencia ficción, enviando promo al 7313. Síguenos en Twitter, @canales 3 y 7 y únete a nuestra comunidad de más de 410,000 seguidores para enterarte de nuestra programación diaria, noticias al instante y transmisiones especiales. @canales 3 y 7. @canales 3 y 7. Bienvenidos a Dimensión nuevamente. Entramos a nuestro último segmento y quisiera que discutiéramos un poco sobre las herramientas legales que tiene una mujer para poder salir del círculo de violencia que pueda estar enfrentando en su familia, en su trabajo o con sus amigos. ¿Qué herramientas legales, qué instituciones pueden ayudar a una mujer que está enfrentando esa situación? Desde entrada en vigencia de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, vemos ahora la cantidad de denuncias, ¿verdad?, que se presentan en el Ministerio Público a través del modelo de atención integral, en donde están recibiendo una atención personalizada, digamos, en cuanto a la asistencia de una psicóloga. Hay diferentes instituciones que son receptoras de denuncia. En el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, los bufetes populares, el propio Ministerio Público, ¿verdad?, los órganos especializados,
¿verdad? En el cual las mujeres pueden acudir para poner su denuncia. El tema, por ejemplo, de muchas mujeres que se quedan solas porque tienen una pareja y después la pareja se desentiende del hijo y no asumen la responsabilidad que les corresponde. ¿Qué herramientas tiene una mujer para poder hacer que un hombre tenga la responsabilidad del cuidado de sus hijos, económicamente, por ejemplo? ¿Qué herramientas existen hoy en día? Por ejemplo, ellas pueden acceder a los procesos que son civiles, ¿verdad? Como es la pensión de alimentos en juzgados de familia, que actualmente está en el centro de la ciudad, ¿verdad? En zona 1, en el edificio Sexteo, en donde ellas van y presentan esa problemática y las orientan para que ellas sepan qué pueden hacer. Además, por ejemplo, como decía la licenciada Domínguez, tenemos a través del Ministerio Público la red de derivación y hay instituciones de la sociedad civil que se dedican específicamente a apoyar a las mujeres en esos procesos, en donde las orientan, les dan el acompañamiento y en algunos casos el seguimiento, porque aparte de eso, de que no saben cómo hacerlo, muchas veces ya tienen una sentencia por un juez, pero no les pasan la pensión de alimentos. Entonces, las mismas instituciones les dan el acompañamiento para hacer los famosos cobros ejecutivos. Y entonces, verlo como una alternativa, pero lo más importante es de que sí tienen que buscar ayuda, tienen que buscar instituciones. Instituciones ahora, Policía Nacional Civil tiene una oficina de atención a la víctima que también da esa información y que las orienta, ¿verdad? Tienen que buscar, tienen que ir y dirigirse, porque lamentablemente muchos de estos procesos no solamente son por teléfono, necesitan que la persona se presente, ¿verdad? Y mínimamente con el DPI muchas veces ya se empiezan algunas gestiones. Tenemos algunas instituciones que ya están conectadas con RENAP, por ejemplo, cuando las personas no llevan su DPI y poder hacer ese registro de identificación necesario para los procesos judiciales. Hablemos, por ejemplo, del caso de que muchas veces los hombres no quieren reconocer un hijo. ¿Qué herramientas tiene una mujer para poder hacer que esta persona pues lo reconozca? Bueno, la figura de la filiación judicial. Exactamente. Excepto que la condicionante para la filiación judicial es la prueba del ADN y está costeada por la mujer y esa es una situación bastante crítica y nosotros, como decimos, pedimos, ¿verdad?, el apoyo, eso sí, de recursos del Estado hacia el INASIF para que el INASIF pueda hacer estas pruebas de forma gratuita porque más o menos el costo es de 2.400 quetzales para hacer una filiación judicial. Pero aquí llama la atención y ahí sí que rezamos en aprovechar la irresponsabilidad masculina en cuanto a reconocer. Yo no necesito que me lleven a un juzgado para asumir la responsabilidad de lo que yo hice y de cumplir con la responsabilidad de un ser humano que yo decidí traer al mundo, porque no podemos ser tan irresponsables de decir yo voy a tener una vida sexual activa y aquí no va a pasar nada. Pero entonces, lamentablemente se da. Lamentablemente se da. Lo importante es que tenga la herramienta, sí hay una mujer para poderlo... Sí. Bueno, acá es importante que las mujeres, uno, que conozcan las herramientas, ¿verdad? Otro, encontrar una institución que la apoye legalmente y de forma gratuita, porque aquí las mujeres no tienen para pagar honorarios de un abogado, ¿verdad? Porque es un proceso el que se lleva. Antes lo veíamos un proceso a largo plazo de unos 4 o 5 años, con la declaración de testigos. Era más que todo, era de papeles. Cuando entra en vigencia la prueba de ADN, en donde se norma esto, las mujeres pues tienen que pagar esa prueba. De lo contrario, como es la que está demandando, a ella le corresponde probar quién es el padre de su hijo. Y la sugestividad, digamos, que a través de la prueba de ADN sea positiva o sea negativa, ¿verdad? Y es ahí donde se determina la paternidad. E incluso con el hecho de tener la sentencia, decir, ah, bueno, ya está reconocido. Pero después de ese reconocimiento viene el proceso de la pensión alimenticia. ¿Por qué? 1, el reconocimiento. 2, tiene que iniciar nuevamente un proceso de pensión alimenticia. ¿Cuánto tiempo le lleva a esa mujer? 3, 4 años. Y mientras tanto, ya cumplió 6, 7 años, 1. Y no digamos el proceso de la concepción. Los gastos que conlleva a esta mujer, a esta madre, para poder dar a luz. Y encima de hacer que el hombre sea el responsable y decir, usted es el papá y usted es el que debe de responder. Entonces, también es la falta de conciencia, como decía Angélica, esa conciencia de los hombres, de decir, bueno,
dejé hijos aquí, pues asuma su responsabilidad, ¿verdad? Tiene que ver cómo asumir esa responsabilidad. Es una responsabilidad paternal, no dejar toda la responsabilidad a las mujeres. Vemos en los juzgados de familia, igual como lo planteaba la licenciada Vanessa, hay que iniciar un juicio oral de pensión alimenticia. ¿Cuánto conlleva iniciar un proceso? Necesita abogado. Sí hay instituciones o organizaciones de mujeres que acompañan a las mujeres. En el caso de SICAM, es una de las instituciones que acompaña los procesos de pensión alimenticia. Debería haber un cambio también institucional para hacer que esto sea muchísimo más fácil. Considero. Porque sí, solo el costo de 2.400 quetzales puede ser prohibitivo. Claro. Así es. Sobre todo en el contexto de pobreza que vivimos en Guatemala. Así es. A mí me tocó llevar estos casos en unos momentos cuando trabajé en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Llegábamos a los juzgados y mirábamos a los niños. Y a veces uno dice, ¿cómo es posible sujetar a niños a un proceso? Niños llorando porque les extraen sangre, ¿verdad? Entonces uno dice, de veras toca el corazón, de decir cómo es, que una cómo persona cambiar, tenga exacto, ese corazón de dejar a su hijo abandonado. tan Eso es lo que está duro, haciendo. exacto, ese corazón tan duro. Ahora, ¿Y por qué? Porque los hablemos- niños no nos- tienen la culpa. Nos quedan 5 minutos. Hablemos un poco de los derechos de planificación familiar que muchas veces le están vedados a las mujeres en Guatemala. Que muchas veces por presión de la pareja, porque no existe, no tienen el derecho de planificación familiar, La presión social lo cual todavía. además es un tipo de violencia. Así es. Definitivamente. Solo Sí. quería terminar con el tema un poquito de lo que estaban hablando las compañeras, de que aparte de todo ese proceso que se lleva, ¿cómo esperamos que realmente la justicia sea positiva? O sea, que realmente todas las leyes sean positivas, que se cumplan. Entonces también necesitamos todo un sistema realmente político, económico, de educación, bueno, todo un sistema que se tiene que cambiar, ¿verdad? Y hablando un poco del derecho de nosotras como las mujeres a decidir nuestra maternidad, es un tema que va más allá hay una presión social de, bueno, tú tienes 30 y pico de años y no has tenido hijos, ¿qué pasa? ¿Verdad? O sea, empieza a haber una presión y no nos damos cuenta que nosotros como mujeres tenemos el derecho de decidir sobre nuestra sexualidad, primero, y luego de decidir de ser o no madres. O sea, no el hecho de ser mujeres, tenemos que ser mamás, ¿verdad? Nosotros tenemos ese derecho de planificar y de decidir si queremos ser o no mamás. Empezar a abordar el tema de la maternidad por decisión y no la maternidad por imposición. Así es. Y tiene que ver con igual los procesos de educación y la socialización de hombres y mujeres, de considerar que el traer a una persona al mundo implica muchas cosas. Desde ahí se le agrede. Desde ahí se le agrede. En los sistemas de salud, creo que las mujeres el primer derecho que deben de ejercer es a la información en toda la planificación familiar, a aprobar los diversos métodos para que sean aquellos menos invasivos y que menos les afecten a ellas, pero también el que los hombres, las parejas, sean quienes asuman la responsabilidad del uso de la tecnología anticonceptiva, porque la carga corresponde a las mujeres. Entonces, si tenés muchos hijos, es tu culpa porque no te cuidaste, si no tenés, también es tu culpa porque no funcionas. Entonces, la violencia contra las mujeres es la carga que se les da en el ejercicio de la sexualidad, y en el caso de los hombres, cómo se les exime de que ellos no tienen responsabilidad en cuanto a ello. El marco legal es claro, tienen la oportunidad las mujeres de denunciar la violencia en el Ministerio Público, en la policía y en los juzgados de paz. La violencia en este país es un delito que se comete contra las mujeres indistintamente la edad que tenga, se les debe de proteger, es un derecho internacional reconocido. En Guatemala la Convención de la CEDAW está aprobada desde el año 1981. Desde antes de nuestras leyes nacionales ya el Estado había asumido que violentar a una mujer es un ejercicio de discriminación y atenta contra sus derechos. Lamentablemente eso no se traducía en una prevención efectiva. Solo Ahora, lo teníamos en la ley, pero no existía. Lamentablemente se nos fue el tiempo y ya se nos ha ido, ya no tenemos más tiempo para poder continuar con la discusión. Sin embargo, como lo decía al inicio y usted lo mencionaba, el tema es sumamente complejo en el sentido de todas las cargas que llevamos por cientos de años y miles de años. Y cambiar esa realidad, sin duda alguna, va a ser muy difícil. Incluso comentábamos que en el caso de Guatemala, hasta el año 45 tuvieron acceso las mujeres para poder votar, algo que uno no lo puede creer, pero así fue. Y si uno se va a los países desarrollados, fue lo mismo. En Estados Unidos hasta 1912, en Inglaterra no digamos. O sea, es un tema sumamente complejo, pero sin duda alguna hay que seguirlo abordando, discutiendo, no solamente durante esta fecha.
De nuevo, muchas gracias y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes, ¿cómo podemos combatir los actos de violencia contra la mujer? Mazul dijo, es tan difícil porque en el hogar hacen al hombre machista. Se tendría que tener una escuela de padres de familia y el Ministerio de Educación también darle formación a los docentes para que levanten el autoestima de la niña y que los hombres dejen de ser misóginos. Joel Velázquez Mejía agregó, bueno, leyes hay, pero hace falta una fiscalización de su aplicación. English Morales comentó, se debe iniciar en casa educando a los hijos en equidad. También en el colegio se enseña a respetar y valorar. Creo que todos desde nuestro contexto podemos promover actitudes de paz.